Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Santo y poderoso Dios, aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Amén. Alabado sea Dios. Dios les bendiga, amén. Vamos a continuar con la segunda parte, alabado sea Dios, de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, alabado sea Dios. Y vamos, alabado sea Dios. En la primera parte vimos, hermanos, alabado sea Dios, todo lo que Juan, hermano, el apóstol del amor o el apóstol amado, le daba y le decía a las iglesias. Ahora, dice la palabra, y bendita y maravillosa del Señor, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y en esto, dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A su nombre sea la gloria. Y hasta ahí la palabra y la lectura. Alabado sea Dios. Dice Juan, hermano, alabado sea Dios, que todo aquel, dice, que es nacido de Dios. En el verso 9, gloria a Dios, dice, y todo aquel, gloria a Dios, que es nacido de Dios, no peca, no practica el pecado. O sea que todo aquel que nace de nuevo, toda aquella persona que es una nueva criatura en Cristo Jesús, que es una persona que es convertida a Cristo. Porque una persona que nace se convierte a Cristo. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y una persona que se convierte utiliza la palabra de Dios para alumbrar el camino donde va caminando. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la palabra de Dios le va revelando lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por eso dice que tenemos que nacer de nuevo. Por eso Cristo le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, pero es necesario nacer de agua y del Espíritu. Muchos quieren nacer del Espíritu. Por eso pasan horas y horas orando. Pero cuando se levantan de la oración, siguen siendo las mismas personas carnales. Siguen siendo las mismas personas que no conocen a Cristo y que no conocen su voluntad. Por eso dice que tenemos que conocerlo. Por eso que tenemos que tener una relación íntima con nuestro Dios. Porque tenemos que estar, alabado sea Dios, íntimamente, conociéndonos cada día. Así como el esposo conoce a su esposa,
y la esposa conoce al esposo, así tenemos que conocer a nuestro Dios, porque Él es nuestro esposo, nosotros somos la novia del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Y tenemos, hermanos, que, alabado sea Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser nueva criatura. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Tenemos que ser una nueva masa en Cristo Jesús para que el Espíritu venga Santo. y nos haga renacer y nos haga nacer en una nueva persona para dejar de practicar el pecado y para dejar de pecar deliberadamente delante de Dios. Gloria a Dios. Porque cuántas personas hay que dicen que han nacido de nuevo y siguen pecando. O sea, siguen mintiendo, siguen engañando, siguen debiéndole a todo el mundo, siguen, hermano, en sus mismos pecados de antes. Siguen en sus mismos vicios. Y una persona que conoce a Cristo, una persona que conoce a Dios, a través de la oración y de su espíritu, manteniendo esa relación estrecha con nuestro Dios, no peca deliberadamente. Tiene un dominio propio, porque tiene que tener, hermano, ese dominio propio que lo da el Espíritu. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aunque peque, aunque falle, sabe que tiene un abogado, hermano, en el cielo, que va a los pies de él y como va con la verdad y dice, como decía el publicano en la oración del publicano y el fariseo, dice, sé propicio de mí, pecador. Dice que el publicano descendió a su casa justificado, mas el fariseo no. ¿Por qué? Porque se fijaba lo que él hacía. Pues yo no soy como esto, se comparaba. Yo no soy como estos cobradores de impuestos, que son ladrones, que son avaros, que son estos, que son los otros, pecadores. Yo doy los diezmos de todo. Se jactaba de lo que hacía, pero no lo hacía de corazón. Era para hacerse ver delante de la persona. Y dice que este hombre ni siquiera podía levantar su cabeza. Y él humillado, alabado sea Dios por lo que decía el fariseo, humillado ante Dios decía, sé propicio de mí, pecador. Pero se lo decía genuinamente. Amén. Y hoy en día, hermano, está pasando exactamente lo mismo. El pueblo de Dios, hermano, alabado sea Dios, no reacciona delante de Dios. Sigue pecando deliberadamente. Sigue haciendo sus cochinadas y sus cosas abominables delante de Dios. No sentimos que lo estamos, Hay un autoengaño. que estamos pecando contra Él. Porque hay un autoengaño. No Una persona carnal no percibe las cosas espirituales. Claro. Alabado sea Dios. Amén. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios, alabado sea Dios, no practica el pecado. Sí, amén. Ahora dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, verso 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Ahora dice que Dios tiene que engendrar. La simiente de Dios tiene que estar dentro de nosotros para no pecar deliberadamente y para no pecar. Ahora, esa simiente es el Espíritu de Dios, hermano. Amén. Que Él es el que nos alerta cuando vayamos a pecar. Como Porque- decía la otra vuelta, ¿no? Claro, pero ¿por qué la simiente de Dios? Dice, la simiente de Dios no le hace un paro, porque si la simiente de Dios permanece en el cristiano, Claro. no peca, no erra, no falla, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque si Dios permanece en esa persona y en ese corazón, Nos damos Dios cuenta. le guarda. cuando, claro, el Señor te guarda y nos damos cuenta también que hicimos algo mal, ¿no? Amén. ¿Cómo es que se le dice la palabra? hay una te hace confusión, sentir, te hace sentir mal. Te hace sentir mal y andas mal hasta que no confesás Y ahí lo está. malo, entonces Él te alerta para Gloria que a vos estés atento a lo que cometiste, a lo que vas Dios a cometer. Te redarguye. De Gloria tal a manera Dios. que en su benignidad te guía al arrepentimiento, Te guía al como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios
Cuando tú estás en falta, el Señor lo que hace es atacar tu conciencia y tu corazón. Sí, amén. Y ahí te dice, estás en falta. Has Aparte, pecado sí, delante claro. de mí. Entonces te compunge. Dice que compungido de corazón te produce el arrepentimiento. Sí. Entonces te arrepientes de lo que estás haciendo mal delante de Dios. Y le pides perdón a Dios. Y Dios te perdona y te limpia toda tu maldad. Pero hay personas que pecan y pecan deliberadamente y no está esa compungión en el corazón, sino que como están acostumbrados a pecar, dice la palabra del Señor, ¿no? Que dice que la conciencia está cauterizada, no sienten el pecado, no sienten que han fallado delante de Dios, Amén. no se sienten sucios delante de la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios, porque nació del agua y del Espíritu. Sí. En el San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13, dice, alabado sea Dios, gloria a Dios, dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claro. Dios es el que da el nuevo nacimiento. Dios es el que te hace nacer. Dios es el que te hace el querer y el hacer por su Espíritu. Amén. Y si una persona, hermano, no se interesa por las cosas del Señor, una persona si no quiere congregarse, si una persona no quiere cambiar de vida como realmente uno anhela, el Señor no se interesa por esa persona. Por más que le ponga prueba para que se arrepienta, hermano, Porque no se siente mal. depende ¿no? de esa persona dar ese paso, Claro. el querer conocerlo. Sí. Porque cuando uno empieza a investigar en su palabra, cuando uno empieza a escudriñarla y a estudiar la palabra del Señor, nos acercamos a Dios. Sí. En el Salmo 19 nos habla, dice que la ley es perfecta, que convierte el alma. Entonces, si la ley de Jehová es perfecta, que convierte nuestra alma, entonces, ¿qué hacen los hijos de Dios que no escudriñan su palabra? Que no escudriñan la palabra del Señor. Porque hay que estar siempre predicándole, enseñándole. Si nosotros teniendo la palabra profética más segura, dice Pedro, la cual tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, entonces hasta que el lucero de la mañana aclarezca, entonces, hermano, yo tengo que estar atento a lo que dice la Biblia. Amén. Y yo me estaría preparando para la venida del Señor. Estaría dejando cosas y me estaría convirtiendo de las tinieblas, renunciando a mis tinieblas para adquirir la luz de Cristo en mi corazón y en mi vida. Amén. Y siendo de bendición y no de maldición. Y siendo de bendición y no de tropiezo para las almas que están entrando. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Bendito Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el nuevo nacimiento, hermano, se interesa por las cosas del Señor. Amén. Vive, está y vive y permanece para Dios. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Sigamos así en 1 Juan 3, verso 10. Dice, en esto, ¿qué dice en el verso 10? ¿En esto qué? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora acá hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante que la palabra de Dios dice y menciona y nosotros no estamos capacitados para ver si no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que nació de nuevo, que siente que es una nueva criatura, que se interesa por las cosas de arriba y no por la de aquí la tierra, va a ver que manifestaciones. Claro. Entonces se tiene que manifestar. Escuche bien, hermano. Y lea, por favor, 1 de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan. Entonces tiene que haber una manifestación. ¿Entre quiénes? Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tiene que ver una manifestación. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? Los hijos de Dios tienen que manifestar que Dios está con ellos. Y los hijos del diablo van a manifestar lo que
dice su verdadero padre. Y no es Dios, sino su verdadero padre. Lo dice la Biblia, lo dice las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que ver, porque tiene que haber manifestaciones. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si yo creo en Jesucristo, las señales tienen que seguir y tienen que haber manifestaciones de que soy un verdadero hijo de Dios. Ahora, las manifestaciones de los hijos de Dios. Por un momentito, vamos a Mateo capítulo, dejamos marcado allí, Primera de Juan, gloria a Dios. Primera de Juan, dejamos marcado Primera de Juan 3 y vamos a Mateo capítulo 5, gloria a Dios. En Primera de Juan capítulo 5, gloria a Dios, mire la primera manifestación de los hijos de Dios. En el verso 9, gloria a Dios, en las bienaventuranzas o bienaventurados o afortunados, dice en el verso 9, dice, ¿bienaventurados qué? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora dice, bienaventurados los pacificadores, los que llevan paz, llevan la paz de Dios a los corazones de la gente. Aquellos donde hay crisis, donde hay tumulto, donde hay borbollón, ahí los hijos de Dios, en vez de contribuir con el borbollón o con el lío, de echar más leña al fuego, como comúnmente se dice, son pacificadores. Porque los hijos de Dios entran ¿a qué? A pacificar. Porque Dios no nos ha dado, dice, yo no he venido a traer paz a esta tierra, dice, sino espada, sino disensión. Porque el padre se levantará contra la madre, los padres contra los hijos contra los padres. La nuera contra su suegra, la suegra contra la nuera. Y los enemigos que nosotros tenemos son los de nuestra propia casa. Nosotros tenemos que ser pacificadores en todo momento y en todo lugar. En todo lugar, el Hijo de Dios tiene que ser un pacificador. ¿Y dónde están los pacificadores? Que están todos enloquecidos, hermano, cuando vienen su ídolo de otro lugar. Ahora dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque ponen paz, son pacificadores. ¿Que cuántas personas, hermanos, tienen problemas y siguen con los problemas dentro de la iglesia, y todavía los carnales que se le aproximan aportan más lío todavía a su vida? Pero los hijos de Dios se tienen que manifestar, ¿por qué? Porque son pacificadores. Pacificadores. Tenemos que pacificar. Lo estamos haciendo. Si tenemos que dar un consejo, hermano, a una persona que se ha rebelado contra sus padres, le estamos dando el consejo, hermano, para que realmente vuelva a la prudencia y a obedecer a sus padres mientras aún estén en su hogar, y también, hermano, mientras son menores. ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos haciendo al revés? ¿O estamos dando un consejo para que se rebelen? Por eso dice, bien afortunados, bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios tienen que ser pacificadores, llevar la paz de Dios en todo momento y en todo lugar. A su nombre sea la gloria. Mire en el capítulo 11 de Evangelio de Juan. San Juan capítulo 11. Gloria a Dios. San Juan 11. En el pasaje donde está el complot para matar a Jesús. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Mire lo que dice en el verso 49 en adelante. 11:49 de San Juan. ...49...
Entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Miren lo que estaba diciendo Caifás, estaba profetizando de qué muerte iba a morir Cristo. Ustedes no saben nada, le dijo Caifás. Le dijo a uno a que estaba allí complotado, se estaba reunido con Caifás, y Anás y Caifás, hermano, para hacer un complot, hermano, para y maquinar una emboscada, para maquinar, hermano, algo para hacerlo caer a Jesucristo. Entonces Caifás le dice a uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca, y no que toda la nación perezca. Sí. Es mejor que muera una sola persona, diciendo, a no que todo el pueblo perezca, muera en una rebelión. Ahora en el verso 51 dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Él profetizó que Jesucristo iba a morir por el pueblo de Dios, por su pueblo. Y no solamente por la nación, dice. Verso 52, ¿qué dice? Y no solamente por la nación, sino también para congregar aún a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, Cristo murió no solamente para darnos redención ¿no? Claro. por nuestros pecados, sino también para congregar a todos los hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios se van a congregar. Y en esto, dice 1 Juan, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No lo digo yo, hermano, ni tampoco no quiero herir el sentimiento a nadie, pero es lo que dice la Biblia. Los hijos de Dios se van a congregar, aún con luchas, con pruebas, con dificultades, pasando penuria o pasando desdicha, desgracia, de lo que sea. Pero los hijos de Dios se van a congregar, siempre van a estar congregados, buscando de Dios, el favor de Dios, porque no buscan el favor de los hombres, sino el de Dios. Amén. Por eso Anás, dice Caifás, dice, y no solamente por la nación, y no solamente por la nación va a morir Cristo, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora los hijos de Dios están todos dispersos, entonces Dios lo va a traer y Dios lo va a traer y lo va a añadir. ¿Cómo lo va a añadir? Porque el Espíritu de Dios lo va a añadir. Amén. Pero dice acá que los hijos de Dios se van a congregar, porque Cristo murió para que todos los hijos de Dios se congreguen para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, para esperar la llenura del Espíritu, todos juntos, porque todos tenemos que estar unánimes juntos, buscando la presencia de Dios, para ser llenos del Espíritu, para poder ir a rescatar almas al mundo, para poder ser llenos del poder de Dios desde lo alto, hermano, para poder ir y sanar a los enfermos, para poder ir y predicar el año agradable del Señor, para poder abrir puertas espirituales, hermano, cárceles espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. Santo y poderoso Dios, pero se tiene que haber una manifestación. Tiene que haber una manifestación, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Amén. Y esta es una manifestación de los hijos de Dios, que Cristo murió no solamente por el mundo, sino también para congregar a los hijos de Dios. Porque cuando se congregan los hijos de Dios con un solo espíritu, en una misma mente y en un mismo espíritu, el Señor dice que baja allí con bendición, porque a donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y lo dice su palabra. No precisamos multitud. Lo que precisamos, corazones dispuestos, que vengan a buscar de Dios, Amén. que vengan a buscar de su presencia. A su nombre sea la Gloria gloria. a Dios. Miren lo que dice, hermano, en Romanos 8. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 8. Gloria a Dios.
Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Romanos 8:16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. O sea que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da testimonio a nuestra conciencia que somos hijos de Dios. Amén. Pero no nos autoengañamos, hermano. Sino que tenemos la certeza que realmente somos hijos de Dios porque el Espíritu mismo nos da testimonio que somos sus hijos. Porque nos hace ver, hermano, lo que estamos pasando. Sí. Nos hace sentir lo que Cristo mismo pasó o lo que otro hermano está pasando, hermano. Sí, Señor. A su nombre sea la Gloria gloria. a Dios. Ahora vamos a la manifestación, hermano, de los hijos del diablo. Mire lo que dice Mateo 13. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 13, gloria a Dios. Verso 38, donde Jesús explica la parábola de la cizaña, dice así: gloria a Dios. Vamos del 36 en adelante. Entonces, dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora los discípulos le piden a Cristo, cuando entraron a la casa, cuando dejaron a la multitud y la multitud se fue a sus hogares, ellos entraron a la casa allí para estar cómodos, para estar sentados y descansar un rato, y los discípulos le dijeron: Señor, explícanos esta parábola. Amén. Ahora usted, como discípulo de Cristo, le está pidiendo a Dios que le explique o que le haga entender su palabra. Porque los hijos de Dios están siempre en intimidad con Dios y le piden que le dé el testimonio y que le dé conocimiento de su palabra y de lo que Él quiere hablar y de lo que Él quiere decirnos. Ahora dice, respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el que, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. O sea, Cristo es la semilla que tiene que nacer en el corazón de cada persona. Nosotros como discípulos de Cristo tenemos que ir por todo el mundo, dice Marcos 16, y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces yo tengo que predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Esa semilla que hablo de Cristo va a caer en su corazón y tiene que empezar a germinar. Tienen que empezar a nacer esa semilla de Cristo dentro de esa persona. Por eso dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, dice, es el mundo. La buena semilla son los hijos de ¿quién? Del reino. Son los hijos del reino. Son los hijos de Dios. Son los que siembran la semilla. Los hijos de Dios. Los hijos del reino. Son los hijos y las hijas de Dios que van caminando por el mundo, predicando la buena palabra del Señor, sembrando la buena semilla. Gloria a Dios. Y la cizaña son los hijos de ¿quién? Del malo. Del malo. ¿Quién es el malo, hermano? Si no es el hijo del diablo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Si no es Satanás, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, el diablo. Los hijos del malo, dice. Y bueno, son hijos del malo. Son hijos del claro. malo. ¿Por qué son hijos del malo? Porque sus obras son malas. Una persona mala, ¿qué significa? Que es mala, Sí. que siempre te habla regañando, que cuando te da una ayuda siempre no te da una ayuda de corazón, sino que te lo hace con maldad, te pide algo a cambio. Esas son obras malas delante de Dios y delante de los hombres. Sí. Que siempre te vive haciendo una maldad, una joda, que te vive haciendo una broma. Eso es obrar con maldad, hermano. Pero los hijos de Dios, ¿por qué tenemos que obrar así, de esa manera como oramos antes?
Vio que tenemos que cambiar a veces el chip. Vio que tenemos que cambiar a veces, hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque si realmente estamos en Cristo Jesús, tenemos que ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas mías tienen que haber pasado, se tienen que haberse quedado sepultadas en el fondo del mar. Y tengo que ser una nueva masa, una nueva criatura. Y las nuevas criaturas se interesan por las cosas de arriba, no por las pasajeras. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, que el Señor lo reprenda. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. O sea que Dios, hermano, en su inmensa misericordia, los deja. Los deja crecer los hijos del diablo junto con los hijos del reino, los hijos de Dios. Primero para formar nuestro carácter, y en Cristo Jesús, hermano, y ver cosas que realmente tienen que ver, manifestaciones, quién realmente es verdadero hijo de Dios y quiénes son los hijos del malo, los hijos del Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Porque tiene que haber una manifestación. Ahora, ¿qué manifestación puede haber en ti, querido hermano o hermana? Escucha que estás escuchando, que estás viendo este mensaje. ¿Qué manifestación hay del Espíritu, de los hijos de Dios, o del malo, de los hijos de la carne, de las obras de la carne? Porque sigue siendo la misma criatura de siempre. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que dicen, Dios bendiga, hermano? Porque escuchan la palabra de Dios por internet o por una cosa o por la otra. Si estás lejos, bueno, está. Si quieren escuchar buena palabra, gloria a Dios. Pero si estás dentro de la misma ciudad y no te congregas, ¿no habrá una manifestación de los hijos del diablo, de los hijos del malo, porque no quieres congregarte por la comodidad que tienes y el confort que tienes en este momento? Porque los hijos de Dios se congregan, porque para eso murió Cristo, para congregar a los hijos de Dios, hermano. Para escuchar su palabra. Y para ser alabados a Dios, y para poder ser, hermano, alabados a Dios, edificados en su palabra y en su amor. Amén. Y en su doctrina. Sí, Señor. Amén. Alabado sea Dios. Este es el pasaje que a mí me gusta. Juan capítulo 8, versículo 44. Y estas son las manifestaciones de los hijos del diablo. Gloria a Dios. 8:44. Ahora, vamos a del 43. 8, 43 y 44. Miren lo que dice el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Está hablando palabra de Cristo. Estaba diciendo a su pueblo, ¿por qué no entendía su lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque hay tanto pueblo, hermano, que al escuchar la palabra de Dios se enoja. Se enoja con el predicador, se enoja con el hermano, con la hermana cuando lo exhorta. Se enojan. Pero no es palabra nuestra, es palabra de Dios, hermano. Es palabra de Jesucristo. Por eso dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois, dice, de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Entonces son los hijos del malo. Vosotros sois de vuestro padre el malo, del diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, hermano, dice que va a haber una manifestación de los hijos del malo. Los hijos del malo van a mentir como su padre. Van a engañar como su padre. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo decimos? Porque el jurar y el perjurar
pecado delante de Dios. Que nuestro hablar tiene que ser sí y No. nuestro hablar no. Después lo demás, hermano, de mal procede. A su nombre sea la gloria. Pero el mismo Señor Jesucristo le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él nunca permaneció en la verdad, porque si hubiera permanecido en la verdad, no hubiese revelado, hermano, la 3/4 parte de los ángeles en el cielo. Ni tampoco se hubiese revelado él. Ahora usted se revela con la palabra. Escucha la palabra de Dios y no la pone por obra. Escucha las amonestaciones de Dios, hermano, y no la pone por obra. Usted es un hijo del diablo con el perdón y respeto debido. Porque no está poniendo por obra lo que dice su palabra, hermano. Porque las manifestaciones se tienen que ver. O somos hijos de Dios, hijos de la verdad, o somos hijos de la mentira y del engaño. Si no lo reprenda en nombre de Jesús. Porque dice, y en esto se conoce, dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios con los hijos del diablo. El que no hace justicia no es de Dios. Y el que no ama a su hermano tampoco. ¿Y cuántas personas hay que se han revelado, hermano, con la palabra? Y se han revelado, hermano, alabados a Dios, a las autoridades puestas por Dios, delante de ellos. Que son rebeldes. Y los rebeldes, hermano, no entran al reino de los cielos, sino los obedientes, no los desobedientes. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender Sí, esto. Señor, amén. En Hechos capítulo 13, Hechos 13, gloria a Dios. En Hechos 13, gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 7 en adelante, 13:7, dice así. Vamos del 6 en adelante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado ¿quién? Bar Jesús. Era un judío, dice, pero era un falso profeta. Profetizaba mentira. Quería más, hermano, agradar más a los hombres y sacar provecho de esa profecía, porque siempre estaba cerca del procónsul Sergio Paulo, dice, lo dice acá la palabra, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, dice, varón que prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, le deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, el procónsul Sergio Paulo deseaba escuchar la palabra de Dios. Y llamando, dice, a Bernabé y a Saulo, o sea, a Pablo, el apóstol Pablo, deseaba escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Pero le resistía Elimas, o sea, el mago, el falso profeta, Bar Jesús. Dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y estos son los hijos del diablo. ¿Y cuántos hijos del diablo hay, hermano, que te quieren apartar de la palabra verdadera de Cristo? Que te quieren apartar de la fe de Jesucristo. ¿Y a cuántos han apartado de este lugar? Porque las malas lenguas, alabados a Dios, enllenaron la cabeza a las personas que estaban acá y las sacaron, hermano, llenándole la cabeza y ahora no dejándolas venir. Ahora, en esto se manifiesta, dice la palabra de Dios, de los hijos de Dios con los hijos del malo, que el Señor lo reprenda. Entonces yo no puedo sacar a gente de una iglesia para meterla aquí, hermano. Porque el Evangelio fue predicado a ellos. Ahora, si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tocan los corazones y los redarguye, y salen en obediencia a la palabra de Dios, y ven, hermano, que en el lugar donde ellos están predicando cualquier cosa, eso no es rebelión. Eso es darse cuenta de lo que están haciendo mal. Y salen de ese lugar
para añadir, pero no están, pero no ensucian a las demás personas ni tampoco ensucian al Evangelio. Están en desacuerdo con lo que están predicando, se retiran y van a una iglesia que les predica la sana doctrina. Y hay personas, hermanos, que han venido acá diciendo que fulano era esto, fulano hermano, mengano era esto, sultano era lo otro. Y cuando venimos a la palabra, hermano, se hacían los doctores, pero cuando se le arrimaba la ropa al cuerpo por la palabra de Dios y se le predicaba, hermano, se molestaban con nosotros porque le estábamos predicando a Biblia abierta y lo que dice la Biblia. Y de ahí no nos movemos. ¿Y cuántas personas hay que quieren apartar de la fe, hermano, a muchas personas? Y principalmente los apartados, los descarriados. Por eso tenemos que ver, hermano, espiritualmente hablando. ¿Somos hijos de Dios? Verdaderamente no apartamos a nadie del camino. Al contrario, lo edificamos. Enseñamos lo que dice la Biblia. Le mostramos lo que dice la palabra del Señor. Pero los hijos del malo, ¿qué van a hacer? Van a querer apartarte. Siempre te van a querer perturbar para escuchar la palabra de Dios. Cuando quieras congregarte, no te van a dejar congregar. Te van a invitar a pasear. Te van a invitar a hacer una cosa o la otra y dejar lo más importante para atrás, que es la palabra de Dios y el estar reunido con los hermanos, juntos en armonía. Alabado sea Dios. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que han dejado de venir a reunirse en las reuniones, hermanos, por ir de camping? Con la familia, porque vinieron personas de afuera que hace tiempo, hermanos, y esos son mandados por el diablo, teniendo toditos los días para venir a visitarte, van a venir a la hora del culto para sacarte de la bendición. Y las personas convertidas van a dejar de todo eso y van a venir a congregar, pero los que no son convertidos, los que son carnales, los que son hijos del diablo, se van a ir. ¿Por qué? Porque quieren más las cosas de este mundo, las cosas pasajeras de este mundo, antes que las verdaderas, las celestiales. Por eso dice en Colosenses que tenemos que dejar morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cuántas cosas terrenales todavía hoy sentimos? El mismo pueblo de Dios siente. El Señor nos ayuda, hermano. Amén. Pero no podemos ser de tropiezo. Porque miren lo que sigue diciendo. Elimas lo resistía, el malo, el Bar Jesús. El mismo judío, hermano, le resistía y quería apartar, alabado sea Dios, el oído del procónsul Sergio Pablo. No le dejaba escuchar la palabra del Señor. Siempre cuando querían venir, siempre le ponía cualquier cosa para que no lo escuchara. Porque sabía que Pablo y Bernabé lo iban a desenmascarar. Entonces dice Saulo, o sea el apóstol Pablo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Un judío, falso profeta. ¿Cómo lo llamó Pablo? Hijo del diablo. Porque quería apartar de la fe al procónsul Sergio Pablo. Sergio Pablo. Vaya a decir una persona ahora en este momento, hermano, que ya está haciendo el tropiezo, hijo del diablo, hija del diablo. Mamita, gloria a Dios. Hermano, qué unción, qué responsabilidad, hermano, por decir lo que realmente realmente, hermano, el Espíritu mismo le decía que dijera. Y hoy cuando estamos adelante de los falsos profetas y de los falsos ministros y de los falsos, ¿qué hablamos, hermano? Hay algo que nos desespera y que nos aspera por dentro, que nos carcome, que tenemos que hablar, hermano, la palabra de Dios, realmente la verdadera, para desenmascarar estos hijos del diablo. ¿Sabe lo que hace hoy en día la gente? No, lo vamos a escuchar, por respeto a la persona. No, hermano, es un hijo del diablo, una hija del diablo,
que está queriendo apartar del camino del Señor y de la palabra de Dios y de conocerlo. Sí. Amén. Porque dice, y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Sí. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que tienen engaño y maldad dentro de ellos mismos? Dentro de su corazón. Que se hacen, hermano, hoy en día, hermano, cuánta gente hay que está dando lástima por el Facebook. Por el Facebook, por Instagram, por todo el mundo. O por todas las plataformas. Que está dando lástima. Que están queriendo, hermano, que todo el mundo lo ayude y siempre siguen en la misma. Y no quieren cambiar. ¿No habrá maldad y engaño en el corazón de esas personas? Exacto. Hay que ver. Porque acá Pablo le decía, lleno del Espíritu Santo, dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Los hijos del diablo tienen el corazón habituado a la codicia y al querer tener. Y te dice, todo engaño y falsedad y maldad. Estos son los hijos del diablo. ¿Y cuántas personas hay alrededor nuestro que están llenos de engaño y de toda maldad? Que siempre quieren sacar provecho de ellos, de todo para ellos y de uno mismo. Enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Y hasta cuándo van a seguir trastornando estos hijos del diablo, hermano, el camino recto del Señor? Por eso le dijo, y ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y hoy engaño, así está la iglesia, hermano. Hoy en día así está la iglesia, ciega, trabajando con los hijos del diablo y con los hijos de lleno de maldad. Hoy la iglesia, hermano, no discierne quién es hijo de Dios y quién no. Porque los hijos de Dios se congregan. Aún mal o bien se congregan para escuchar la palabra del Señor. No dejan de un día para otro, o no dejan de una reunión. No, hoy no nos vamos a congregar, vamos para la otra semana. No, hermano. Nos congregamos y punto. Sí, porque se siente en el Espíritu. Porque se necesita el congregar. Se necesita que el Espíritu de Dios venga y nos ministre. Sí. Santo y poderoso Dios, esos son los hijos del malo. ¿Vio que hay que escudriñar las Escrituras? Por eso tiene que haber una manifestación, hermano. Alabado sea Dios. Por eso dice que tiene que haber una manifestación. Vamos allí a 1 Juan capítulo 3, verso 10, donde habíamos quedado. Por eso dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Gloria a Dios. Amén. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y cuántas personas hoy en día dentro del mismo evangelio nosotros le caemos gordos? ¿No? Sí. Que estamos un poco rellenitos, pero digo, le caemos gordos porque le molesta lo que nosotros le hablamos y le decimos. Son hijos del diablo. Tiene que haber una manifestación. Yo no estoy hablando de los hijos que no conocen al Señor. Hay apartados que no conocen y se enojan con nosotros. Aún mismo dentro de las iglesias, hermanos, se enojan con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la verdad. Estamos hablando la verdad. Yo no me puedo enojar cuando me hablan la verdad. Al contrario. Para repetir. Tengo que pedir perdón, Señor, perdóname, Señor, porque estoy haciendo mal. Sí. Porque es para arrepentimiento lo que nos están hablando y exhortando. Amén. Alabado sea Dios. Dios. Ahora, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Amén. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 13. San Juan 13, gloria a Dios. Dice, y este es el mensaje que habíamos oído, alabado sea Dios, desde el principio. Verso 34. Sí. Acá. Un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros. Como yo he amado,
que también os améis unos a otros. ¿Ahí está? Ese es el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor Jesucristo. Que os améis unos a otros. Pues lo dice acá, 1 Juan 3, 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Pero ¿cómo nos tenemos que amar? Como Cristo nos amó a nosotros, nosotros también tenemos que amarnos unos a otros. Porque si Cristo nos dijo la realidad en la cual nosotros estábamos, Sí. que éramos unos pecadores, Nos llamó de ahí. que nuestras acciones nos íbamos enseguida para el derecho, para el infierno si moríamos, Es cierto, porque nos amó. y no eran palabras fuertes, eran palabras, hermano, de vida eterna y de salvación. Y nosotros recurrimos a esas palabras, palabras de salvación. Y nosotros nos arrepentimos Amén. de todo corazón, hermano, y nos volvimos a Él Sí, Señor. para ser hijos de Dios. Aleluya. Entonces yo tengo que amarnos. ¿Y cómo un hermano puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano? ¿Cómo puede decir yo amo a Dios y yo amo a mi hermano pero aborrezco a Dios? Es muy grosera la palabra, muy dura la palabra de Dios. Eso es una manifestación de no amarlo a Dios. Son manifestaciones que tenemos todo el tiempo alrededor nuestro. De quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Si no nos ayuda, hermano. Porque yo tengo que amar a mi hermano. Y si yo amo a ella, y yo veo que ella está haciendo algo mal, yo lo tengo que corregir. No porque sea mi esposa o porque sea mi hermana, no, yo la tengo que corregir. Y no porque yo me quiera hacer sabio, no, la tengo que corregir, porque a la luz de la palabra está caminando mal, Amén. o viceversa. Gloria a Dios. Amén. Porque yo no quiero que me engañen, Vale. yo quiero que me digan la verdad. Sí, Señor. Y yo vine del mundo, hermano, porque quería saber la verdad. Y ahora que yo sé la verdad, no voy a ofender, al contrario, No. tengo que seguir recibiendo la corrección, Sí. hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Volvamos a 1 Juan 3:11. Verso 12, perdón. Ahora dice, no como Caín. Ahora está hablando ejemplo. No como Caín, dice, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora dice, porque Caín era del malo. No como Caín, dice, que era del maligno y mató a su hermano. Y sigue diciendo, ¿y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, ¿por qué sus obras eran malas? Mire, porque la Biblia lo habla, porque toda obra mala es condenada. Se condena todo lo que es maligno. Y si yo fui llamado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, tengo que andar como Cristo anduvo. Y ya no soy más terrenal, tengo que ser celestial y tengo que buscar las cosas de arriba que me llevan a la vida eterna y a la salvación en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que hacer su voluntad, no la mía. Mire lo que dice Juan 7:7. Estamos hablando de obras malas. Dice, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. En el capítulo 7, gloria a Dios, dice así, verso 6, en adelante. Vamos a ir del verso, vamos del 1 en adelante. La incredulidad de los hermanos de Jesús. Ahora dice, ¿y esta es una obra mala? El ser incrédulo a la palabra. Sí. Después de estas cosas, dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, dice, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Lo estaban echando sus hermanos, porque no creían en Cristo. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces,
manifiéstate al mundo, le decían su propio hermano a Cristo. Porque ni aún sus hermanos, dice, creían en él. Eran incrédulos. Entonces Jesús les dijo, miren la palabra de Jesús. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo es siempre, está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Alabado sea Dios. Pero se quedó por varios días nada más. Pero miren lo que le decía a los hermanos. No puede el mundo aborreceros, dice, a vosotros. El mundo no los puede aborrecer a ustedes. Ahora, ¿por qué no los pueden aborrecer? Porque no les decía nada. ¿De cuántas personas hay que el mundo los quiere? Que el mundo los ama. ¿Por qué? Porque esas personas, supuestamente hijos de Dios, que dicen ser hijos de Dios, no van con palabras sinceras a esas almas, van con palabras halagüeñas, van con palabras fingidas para tratar aún de ganar a esas almas. Y cuando uno viene con la palabra de Dios, con la palabra del Evangelio, con la palabra realmente que tenemos que venir, no nos quieren. ¿Por qué no nos quieren? Porque nosotros venimos con la verdad. Y venimos demostrándole al mundo y demostrándole a esas personas que están haciendo lo incorrecto delante de Dios. Por eso el mundo por eso no nos quieren. Porque sus obras no quieren ser reprendidas por la palabra del Señor. ¿Y a cuántos hay, hermanos, que hemos abierto los ojos? A más de uno hemos abierto los ojos. Le hemos dicho por la palabra lo que están haciendo mal en todas las iglesias y en la iglesia que es donde nosotros salimos. No atacamos la moral del hombre, atacamos la doctrina que están enseñando. Doctrinas de hombre. Doctrinas de demonio. Y hoy estamos aquí. Por la gracia y misericordia de Dios, predicándole para ustedes, hermanos, en las redes sociales. Pero gloria a Dios y aleluya. Sí, que siempre alguno ahí se conecta y nos manda mensaje de aliento. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, mi tiempo aún no ha llegado, dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes siempre están preparados para todo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, dice, mas a mí me aborrece. ¿Por qué aborrecen a Cristo? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces a nosotros tampoco nos tienen que querer a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque testificamos que las obras que ellos están haciendo son malas. Por eso no nos quieren. Por eso el mundo nos aborrece. Porque si a Cristo lo aborrecieron, a nosotros también nos tienen que aborrecer. A su nombre sea la gloria. Usted se piensa, hermano, que fácil. No es fácil si uno no está lleno del Espíritu. Mucha gente se preocupa al santo botón, hermano, por una cosa o por la otra, porque no tienen que ocuparse realmente y no saben qué ocupar su vida y se ocupan de las personas, qué es lo que van a hacer mañana o pasado. Como hace poco yo le dije a una persona, digo, pero ¿qué te interesa a vos la vida de los demás? ¿Qué te interesa? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué te preocupás si realmente va a pasar o no va a pasar? Dejate de estar preocupándote por lo demás, preocupate por vos mismo. ¿Sabe, hermano? Se me puso malo como un pichicho, malo como un animal, porque le dije que se dejara de preocupar por los demás y que se preocupara por él mismo. Y siempre nos están haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Porque nosotros le hablamos la verdad, hermano. No te van a hablar sinceramente y no te van a hablar tranquilamente. A su nombre sea la gloria. Miren lo que sigue diciendo. Gálatas 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos del 16 en adelante.
pasaje conocido, reconocido. Alabado sea Dios. Las obras malas, estamos hablando de las obras malas, que sus obras eran malas. Mire, 16 hasta el 19. Gálatas 5. Ahí. Sí, 19. 16 al 19. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay una lista. En el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de ¿quién? De la carne. De la carne. Ahora, las obras de la carne, el trabajo que tiene esta carne en el mundo, ¿es obra mala? Sí, Porque no vemos a nadie orando, sí. no vemos a nadie congregando, No, pero sí manifestaciones de la carne. es cierto. No quieren pasar calor, no quieren pasar frío, no quieren mojarse por Cristo, no quieren hacer nada por Cristo. Solamente quieren estar en sus casas y decir, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Y nada más. Y no quieren pagar un precio. Esas son las obras malas que la carne tiene y que el diablo te está ofreciendo que hagas. Sigues en tu pecado, sos una hija de Dios supuestamente y estás en el reino del cielo. Es un autoengaño y te está engañando. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque es nuestra carne que está siendo engañada. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 3, verso 12, dice, y no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora, yo no me puedo extrañar, hermano, que no me quieran. Que se molesten conmigo. ¿Por qué? Y si no quisieron a Cristo en ese momento, menos me van a creer a nosotros, que le estamos hablando la palabra del Señor tal cual como está escrita. Y estamos tratando de abrir los ojos, hermano, para que abran los ojos de una vez por todas y salgan del error. A su nombre sea la gloria. Bendito Jesús. Dice, hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Y esos son los verdaderos hijos de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado, dice, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Nos preocupamos por los hermanos. Nos preocupamos, hermanos, por la vida espiritual. Y también nos preocupamos a veces, hermanos, cómo están pasando. A su nombre sea la gloria. Y si todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿yo cómo voy a aborrecer, hermano, a uno que fue comprado a precio de sangre? Igual que a mí. Yo no lo puedo aborrecer, no lo puedo odiar, porque ese sentimiento no tiene que estar en mí. Y si ese sentimiento está en mí, hermano, es porque o no conozco a Cristo o porque he caído de la gracia. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Usted pasó de muerte a vida? De la muerte espiritual a la vida espiritual en Cristo Jesús. Porque usted estaba muerto en delitos y pecados, pero cuando Cristo le alumbró, lo convirtió
y lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, ahora tentamos en vida, pero en vida nueva, no en nuestra vieja naturaleza. Claro. Amén. A su nombre sea la gloria. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay muerte, sí. Y todo aquel que aborrece y dice a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él se preocupó por mi vida eterna y la salvación, en que ocupó mi lugar. Se ofreció a sí mismo por morir en la cruz por mi pecado y por mí, y por cada uno de nosotros. Entonces yo me tengo que preocupar también por los hermanos, por nuestros hermanos. Porque en eso se considera, hermano, el amor de Dios, de los hijos de Dios, que se aman unos a otros, pero se interesan, se la juegan, miran a ver cómo están pasando, observan. A su nombre sea la gloria. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios? ¿Y cómo puede decir que soy un hijo de Dios? Sabiendo y teniendo el poder para bendecir al hermano o a la hermana y no lo hace. ¿De qué le sirve? ¿Por qué decimos nosotros, hermano? Alabado sea Dios. Porque cuántas veces, hermano, dentro de una misma congregación hay hermanos que están pasando necesidad y hay muchos hermanos que tienen para dar y no dan. No, Dios lo está probando. No, Dios lo quiere sacar bueno porque Dios lo quiere sacar para el ministerio. Por eso está pasando esa prueba. Pero también Dios te está probando, hermano. Si te tienes bienes de este mundo y no bendices a tu hermano, Dios también te está probando a ti. A ver si tú tienes, cómo puedes cerrar la mano y el corazón, hermano, a un hermano que está necesitado. ¿Dónde está el amor de Cristo en el corazón de esa persona? Y más viendo criatura. ¿Cuántas personas hay, hermano, que teniendo bienes de este mundo dentro del cristianismo, hermano, porque como no son de esta congregación, hermanos, cierran la mano de ayudar a un hermano? A mí no me interesa, hermano, de qué congregación sean. Si yo veo que está pasando necesidad, o si a mí me cuentan que están pasando necesidad una persona u otra, y que no sea de la misma iglesia o del mismo ministerio, no me interesa. Son hijos de Dios comprados al mismo precio de sangre que yo. Entonces tenemos que ayudar si realmente tenemos en nuestra mano el poder de hacerlo. Porque para eso Cristo murió, hermano. No murió por una denominación o por una iglesia. Él murió por su pueblo. Y por aquel que no era pueblo, para que seamos pueblo hoy, hermanos queridos. Para dar a celo de su propia nación. A su nombre sea la gloria. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice, yo no puedo hablar de palabra. Ah, sí, yo amo a los hermanos, pero cuando realmente tengo el poder para hacerlo, no lo hago. ¿Qué pasa? Y no va de nosotros hacia los demás, también van de los demás hacia nosotros. Porque el amor tiene que ser recíproco. Sí. Porque todos somos ovejas de Cristo, ovejas de Dios, y todos somos hijos de Dios y realmente somos convertidos. No solamente nosotros tenemos que jugarnos por los hermanos también a veces se la tienen que jugar por nosotros. Y a veces al revés. A veces somos más los que nos jugamos por ellos que ellos por nosotros. Dios le bendiga ricamente, hermano. Y sigue dando que hablar este pasaje. Por eso, hermano, no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Y no toda esa persona que dice ser hijo de Dios es hijo de Dios, porque tiene que haber manifestaciones si realmente son hijos de Dios. Porque también los hijos del diablo tienen manifestaciones, y lo hemos visto.
por lo que dice su palabra. Dios bendiga ricamente. Amén. Alabado sea Dios. Amén.